Ahí está, mi querido Rodrigo, esto que hoy revela el presidente, este espionaje por parte de la CIA, la DEA y el Pentágono a las Fuerzas Armadas de nuestro México. Delicado, ¿no? Así es. Delicado. Sí, yo te lo dije. Yo te lo Sí, dije. sí. ¿Tú crees que que los Estados Unidos van a llegar, van a dedicarse exclusivamente a lo que tienen que hacer y luego se van a retirar? Nah, Caramba, todavía no hemos hecho ni el convenio, suponiendo que existiera la posibilidad de hacerlo para aceptar el combate del crimen organizado de manera más activa, y estos ya están metiendo la cuchara hasta el fondo. Uno. sí. Dos, recordemos que cambiamos el programa de iniciativa Mérida, que era el que Estados Unidos proveyera de armas y de vehículos de diversos tipos, obvio de carácter militar, para el combate del crimen organizado, ¿no? Y lo cambiamos por el entendimiento bicentenario, que se va a basar en el intercambio de información, en la implementación de labores de inteligencia y un trato entre iguales, es decir, que México aceptaba que agentes estadounidenses, previo registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, incursionaran en nuestro país de manera ordenada, ya no como antes, y viceversa, que agentes mexicanos pudieran entrar a territorio estadounidense previo registro ante la Secretaría de Estado, la instancia que corresponda, para poder realizar las labores de combate, sobre todo al narcotráfico. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Pasarse por el arco del triunfo, como decimos coloquialmente, el entendimiento bicentenario, Ujú. y iniciar de inmediato labores de espionaje. Y todavía dijeras, se las quedan para poder analizar la información y tomar medidas adecuadas, pero no. Y No. con perdón de la expresión, como decía mi estimado Manuel ayer, es un programa para adultos, estos cabrones, porque es que no hay una forma amable de decirlo, están filtrando la información a la prensa. Y Y no fíjate, cualquier, la prensa golpista, pues. además, ayer fíjate que estaba pensando, ¿no? Algo que dijo el presidente en la mañanera, pero de ayer, que es que lo que pasa es que los periodos de gobierno de los cargos de elección popular allí en Estados Unidos son muy pequeños. Por ejemplo, Ujú. estaba viendo que el cargo de representante, o sea, lo que aquí sería un diputado, allá es de 2 años. 2 años, Elsin. Entonces, estas personas están constantemente en campaña. Ah, y otra cosa, me metí yo a ver la legislación vigente y también me metí a ver información en las páginas del gobierno de los Estados Unidos para ver si hay algún límite de reelección en estos cargos, tanto en el de senador como en el de representante, que vendrían siendo diputados. Y pues me topé con que no. El cargo de representante, en lo que sería la Cámara de Representantes, digamos su Cámara de Diputados, tiene una duración de 2 años sin límite de reelecciones. Y en el cargo de los senadores son 6 años sin límite de reelecciones. Es decir, que una persona puede perpetuarse 10 años, 15 años, 10 años, 20 años en el cargo de representante o de diputado y no pasa nada. No pasa nada. Y en el caso de los senadores, se pueden perpetrar igual, 12, 18, veintitantos años, los que sea, y no hay nada que los frene. Y otra cosa, otro detalle. A diferencia del cargo de presidente de los Estados Unidos, que se elige a través de lo que se llama el voto electoral, es decir, que cada estado, dependiendo del número de habitantes, eh, tiene un cierto número de votantes, ¿no? No es como aquí que se elige por el voto popular, o sea, el que saque más votos es el que gana. Entonces, se determina qué partido es el que gana en cada estado de la Unión Americana y luego esos que ganaron se erigen en colegio electoral y pueden ratificar al candidato del partido que representan o en su defecto pueden ratificar pero al candidato del otro partido. Ha Ujú. sido raro, pero sí ha sucedido en que, por ejemplo, gana una mayoría republicana para elegir presidente de los Estados Unidos y deciden elegir al demócrata en lugar de elegir al republicano. O al revés, ha habido ocasiones en que se gana una mayoría demócrata
y ese colegio electoral de mayoría demócrata, en lugar de elegir al candidato demócrata, elige al candidato republicano. Ya ha sucedido, poquitas veces, pero ha sucedido. En cambio, el cargo de congresista de los Estados Unidos o de senador, sí se elige por el voto popular, es decir, necesitan el voto ciudadano para poder llegar a los cargos. Entonces, agrégale, el cargo de representante de los Estados Unidos, que sería diputado, dura 2 años, no tiene posibilidad de reelección y se elige mediante el voto popular, o sea, el voto ciudadano, pues es obvio que constantemente tienen que estar comprando voluntades. El Claro. Senado dura un poquito de más tiempo, aquí en México dura 6 años, pero igual se elige por voto popular y no hay límite en la cantidad de reelecciones, entonces necesitan estar comprando constantemente la voluntad del pueblo. Tenemos un pueblo estadounidense muy visceral en algunos sectores, sobre todo en los más conservadores, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mexicanos vienen a quitarnos el trabajo, ellos nos están inundando de fentanilo, Oye, las ellos, gráficas que compartió el presidente de que simpatizantes de republicanos piensan que los migrantes son los que llevan el fentanilo, los los migrantes, migrantes. imagínate, o Ajá. sea, acabamos de tener el juicio en contra de Genaro García Luna. 62% de la Ajá, población en Estados Unidos piensa eso. imagínate, fíjate, acabamos de tener el juicio en contra de Genaro García Luna, lo declaran culpable y en lugar, y curiosamente el juicio en lugar de durar las 8 o 10 semanas que iba a durar, de repente Brian Cogan, el juez encargado del caso, dice, no, ni madres, dura 5 semanas, se acabó, porque si le siguen rascando más, iban a empezar a sacar la mugre, pero del lado de la cloaca gringa. Ujú. Entonces, este es un problema muy fuerte porque tenemos legisladores que constantemente están buscando el voto popular mediante la compra de voluntades y por el otro lado tienes al aparato de Estado haciendo diplomacia para poder, y ya lo estamos viendo, fingir que juegan en favor nuestro y en favor de ellos y resulta que están utilizando estos convenios para poder meterse de lleno y si se puede hasta la cocina y filtrar la información a los medios golpistas, como tú lo mencionaste hace un momento. ¿Para qué? Porque en México ahorita se vienen procesos electorales, se viene el 2024. ¿Y ¿Y sabes cuál qué es lo, fácil? Ajá. perdón, ¿Y qué Ro, fácil? ¿Y qué qué es lo fácil era? nuevo? Ah, Qué fácil era perdón. entrar con un gobierno de PRI o de PAN a hacer su desmadre y qué difícil ha sido entrar como Pedro por su casa con un gobierno progresista de izquierda. ¿Eh? Y la nueva que Así, filtraron, que fue hace 3 días, fue, fíjate, Pentágono ve rivalidad entre Marina y Ejército. Excelsior. Infobae. Documentos filtrados del Excelsior. Pentágono revelaron tensiones entre el ejército mexicano y la Marina. La razón. Documentos del Pentágono atestiguan rivalidad entre Sedena y la Marina. ¿No? El país también. El imparcial. Proceso. Rivalidad entre el ejército mexicano y la CEMAR. ¿Cómo ves? Mira, este discurso es muy calderonista. ¿Te acuerdas? En aquella entrevista cuando Calderón le dijo a Leo Zuckerman que no le cuadraba lo de García Luna, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, Bueno, sí, sí. en esa misma entrevista dijo que no había cosas comprobables en contra de García, que todo eran chismes Pues, que había rivalidades y chismes de Sedena con Marina, de Sedena con Policía Federal, de Policía Federal con PGR, y lo definió como chismes el CIN, el expresidente de la República, y es la 21ª vez que voy a llamar a Felipe Calderón así, el expresidente de la República, Felipe Calderón, diciendo que había chismes entre las agencias, ay, no. entre las instituciones del gabinete de seguridad. Qué comentario tan más irresponsable. Poco Ese profesional. discurso Bueno, que manejó Calderón es el mismo discurso que están manejando sí, o sea, porque ¿qué esto no necesitan? es de ahorita. Divide y vencerás. Divide, así es. Sí, Así es. sí, Y, no, y no, es, no es de ahorita. no, y el presidente lo sabe. Hoy dice el presidente que van a tener más cuidado. Yo también me enojaba en la mañana y decía, bueno, ok, estos intervencionistas, politiqueros, electoreros que están usando esto ahí en Estados Unidos para, como bien dices, pues ahí campañas electorales. Pero por otro lado, yo también hacía un llamado aquí a nuestras Fuerzas Armadas a que tengan, pues, vaya, más cuidado. Ya hubo
Guacamaya Leaks, ahora es el Pentágono. ¿Con qué facilidad han vulnerado la seguridad de las Fuerzas Armadas, querido Rodrigo? Yo creo que son gente muy capaz, tenemos gente, wow, o sea, estamos hablando de formación militar, no solamente, o sea, en inteligencia también, pues, y que no puedan a lo mejor cuidar más este aspecto, o sea, resguardar esa información. No, este grupo de Guacamaya Alex, como dijo el presidente, no solamente hackeó a México, sino hackeó a otros países. Pero es Sí, delicado, o sea, es Estados Unidos, agencias también de Estados Unidos, o sea, interviniendo, así como Juan por su casa entrando a espiar a las Fuerzas Armadas de México y seguramente también a las Fuerzas Armadas de Cuba, a las Fuerzas Armadas, o sea, ¿con qué facilidad? O sea, también es un llamado a que presten más atención en este aspecto nuestras Fuerzas Armadas. Yo no sé tú qué opinas, pues ya para ir cerrando y sí, pasarnos al otro tema. sí, ese respecto, yo pienso que hay una debilidad en los sistemas informáticos que maneja la Secretaría de Defensa Nacional. Y esto fíjate que yo lo estoy viendo ahorita porque ya tengo un familiar que es pensionado del ejército. Y él están teniendo un problema ahorita muy, pues un poquito complicado, no es así fuerte, pero sí es complicado porque esta persona es una señora, viuda de un militar, le dieron su tarjeta de pensionada, ¿no? Como es normal. Nada más que la bronca es que el sistema de pensiones de la Sedena la tiene como viuda de fulanito. Y el sistema electrónico del banco, que es el que le depositaba la pensión, la tiene con sus dos apellidos normales. Entonces, ¿qué es lo que le han dicho? Ah, pues es que se tiene que hacer el cambio en el sistema de pensiones para que nos pasen la información. O sea, no pueden hacer un cruce de información entre departamentos de la misma dependencia para determinar que es la misma persona, que lo único que sucedió es un cambio de credencial. Bueno, eso tan elemental, ahora transpórtalo a, A miles, a a cientos a instancias más delicadas dentro de la misma Secretaría de Defensa, uf, y no creo que sea muy distinto en el caso de la Secretaría de Marina, porque estamos hablando de Fuerzas Armadas, ¿no? De hecho, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, maneja a los militares retirados y pensionados de tanto del ejército como de la marina y de la fuerza aérea. Entonces intuyo que manejan el mismo sistema. Entonces, ya concluyo. Si este problemita pequeñito en el sistema de pensiones que se da gracias al, a sistemas informáticos obsoletos es el mismo problema, o a lo mejor no en una escala tan elemental, pero sí en una escala considerable. Es el mismo problema que tienen en el manejo de información a través de sus equipos electrónicos, pues híjole, yo creo que como dice el presidente, pues sí deben de poner más cuidado y pues tienen que invertirle pues un poquito más en ese sentido, en la seguridad informática que tienen al interior de estas dos instituciones, la Sedena y la Marina, que forman parte del gabinete de seguridad y que están teniendo una participación muy activa en el combate del crimen organizado. Hay que decirlo de manera temporal, ojo, en lo que se profesionalizan las policías estatales y municipales, que pues no vemos la hora que suceda, pero pues en lo que sí es una o es otra, pues ellos tienen que estar a la vanguardia para el cuidado de información y para pues tener un combate más acertado sobre todo al crimen organizado y que puedan cruzar la información con el gobierno de los Estados Unidos. Pero así de espionaje y de que se meten y todo, yo sí suscribo lo que dice el presidente también, pues esto es inaceptable que estén haciendo estas cosas porque están una vez más violando la soberanía de este país. Y ahora es más grave porque al gobierno le han dicho, sí, trabajamos entre iguales, pero por abajo de la mesa, por abajo del agua, pues nos están queriendo poner un 4 y nos están haciendo quedar mal. Y le están dando carnita a la derecha, que pues ahí la tenemos todos los días respirándonos en el cuello, porque pues les surge de una o de otra manera regresar a tomar control pues sí, de los privilegios que tenían. así Era es, mi Cecilia. querido Rodrigo.